Hoy hablaremos de Abstracted Objects, una obra electroacústica creada por la compositora británica Emma Margetson, una artista que ha logrado transformar los sonidos cotidianos en auténticas esculturas sonoras. Emma Margetson, nacida en 1993, es una compositora y artista sonora especializada en composición multicanal, difusión del sonido e interpretación electroacústica. Para comprender esta obra es importante conocer qué es el arte acusmático. El término fue introducido por Pierre Schaeffer, pionero de la música concreta. Se refiere a la creación sonora donde escuchamos el sonido sin verso fuente. Este tipo de música, lo visual desaparece. El sonido es lo único que nos guía a la experiencia. No importa si el sonido proviene de un instrumento, una máquina o un objeto cotidiano. Lo esencial es cómo se percibe, cómo se transforma y qué emociones despierta. En este contexto surge Abstracted Objects. Compuesta en el 2019, la pieza nace de un taller creativo de sonido y objeto relacionado junto al Barber Collective. Durante el proceso, Emma Margetson grabó y manipuló sonidos cotidianos como monedas, papel aluminio, celofán y plástico de burbujas, transformándolo en materiales musicales completamente nuevos. Su inspiración proviene de reconceptualizar lo cotidiano, tomar lo trivial y convertirlo en arte. A través de la manipulación digital, estos objetos pierden su identidad física y se transforman en abstracciones sonoras. La obra forma parte del álbum Contemplations, publicado por el sello Interpreties Digitals. En su descripción, Margetson menciona que el disco reflexiona sobre el paso del tiempo y la fugacidad del sonido, sobre cómo cada sonido aparece, brilla y desaparece, igual que en los recuerdos o los pensamientos. Esta obra está compuesta en un soporte fijo de 8 canales, un formato conocido como sistema octofónico. En este tipo de montaje, 8 altavoces rodean al público formado un círculo o un semicírculo. Cada altavoz reproduce una pista de sonido distinta y la compositora diseña manualmente cómo se mueven los sonidos dentro del espacio. De esta manera el sonido no solo se escucha, sino que se siente físicamente, se desplaza, gira y se acerca o se aleja dependiendo lo que el artista quiera. Este enfoque convierte el espacio en un instrumento más. El sonido no está limitado al tiempo o al ritmo, sino que ocupa el entorno creando una sensación tridimensional que envuelve completamente al espectador. Entre las técnicas compositivas que Margetson utilizan están el procesamiento granular, donde los sonidos se fragmentan en miles de microgranos para formar nuevas texturas, el filtrado espectral, que modifica el color de un sonido, la inversión, que reproduce los sonidos al revés para generar efectos de crecimiento y desaparición, ecualización progresiva, que da profundidad y movimiento, es decir, las ecualizaciones se van moviendo dependiendo de lo que vaya queriendo el artista, y el paneo dinámico, que hace que los sonidos viajen entre los altavoces envolviendo al oyente en un movimiento circular constante. Estas herramientas le permiten construir una obra que no solo existe en el tiempo, sino también en el espacio, como si el sonido tuviera cuerpo propio. La pieza inicia con un sonido de moneda girando, cuyo movimiento genera un trémolo que aumenta gradualmente en intensidad hasta alcanzar un crescendo interrumpido por un piano súbito. El sonido se desplaza de izquierda a derecha antes de centrarse en el clímax. Entre los segundos 10 y 15 emergen timbres agudos que evocan campanas, posiblemente derivados de las monedas originales mediante filtrados de frecuencia. A estas texturas se suman sonidos más brillantes que intensifican el carácter metálico de la sección. Hacia el segundo 20 aparece una nueva textura producida por papel aluminio, que crece en intensidad hasta dar paso al plástico de burbujas sin porte. Tras un breve contraste dinámico, la sección concluye con un golpe de madera y la resonancia de un cuenco. Posteriormente se escuchan golpes metálicos que alternan timbres opacos y resonantes, seguidos de un efecto de inversión sonora que crea un crescendo inverso. En el segundo 40 reaparecen las frecuencias agudas iniciales y el plástico de burbujas, ahora con un carácter más sereno. La obra culmina con el sonido del paso rápido de páginas y un timbre metálico ascendente, sostenido por un dron grave que aporta estabilidad y profundidad al cierre. Esta estructura es básicamente la que se mantiene a lo largo de la pieza. En el eje horizontal se observa el tiempo, mientras que el eje vertical muestra la frecuencia en hercios, abarcando desde las frecuencias graves cercanas a los 100 hercios hasta las más agudas que rondan los 19.000 hercios. Este tipo de representación sugiere el uso de materiales sonoros con fuerte componente de ruido, grabaciones de campo, sonidos procesados o síntesis granular. Se percibe además cierta irregularidad en la intensidad y la aparición de líneas horizontales delgadas que corresponden a frecuencias estacionarias o armónicos fijos. Esto puede interpretarse como una superposición de fuentes tonales y ruidosas, donde la autora tal vez explora la relación entre el caos y la estructura. En la parte media del espectrograma se observa un cambio notable. La densidad general disminuye de manera significativa y gran parte del espacio espectral se vuelve oscuro.
lo cual indica una reducción en la cantidad de energía sonora. En contraste, emergen líneas horizontales bien definidas, principalmente entre los 500 Hz y los 5 kHz, que se mantienen relativamente estables en el tiempo. Este comportamiento espectral es típico de sonidos con contenido armónico o resonante. Hacia el final del espectrograma, se aprecia un nuevo aumento de energía, especialmente en las frecuencias bajas y medias, por debajo de los 2000 Hz. Este incremento parece gradual, configurando una especie de crescendo espectral. Sin embargo, al aproximarse al minuto, la actividad se interrumpe abruptamente, dejando un bloque oscuro que indica el paso al silencio. El espectrograma revela un cambio claro en la organización del material sonoro. A diferencia del minuto anterior que mostraba una masa densa y continua, aquí el espectro se presenta más vacío en la parte superior y concentra la mayor parte de su energía en las frecuencias bajas y media, entre los 100 y 2000 Hz. Esa distribución indica un sonido más grave, cálido y con menor brillo, posiblemente generado por resonancias o por filtrado de los registros altos. Durante los primeros segundos predominan líneas horizontales finas entre los 500 y 5000 Hz, lo que indica presencia de tonos sostenidos o resonancias estáticas. Estos tonos parecen surgir sobre un fondo tenue, casi silencioso, lo que genera una sensación de suspensión. En el extremo inferior se aprecia una franja ancha y brillante de alrededor de los 200 Hz, que podría corresponder a una frecuencia fundamental o a un dron que actúa como base sonora. En la sección final, la energía disminuye nuevamente, las frecuencias agudas desaparecen casi por completo y quedan solo resonancias bajas y medios amortiguados. La textura adopta un tono oscuro, con líneas tenues que indican ecos o colas reverberantes residuales. El final no parece un corte abrupto, sino una disolución gradual, un cierre más atmosférico que estructural. En este segmento, el espectrograma muestra una textura mucho más activa y compleja que en los minutos anteriores. Desde el inicio, minuto 4 al 4:10, se observan zonas de energía concentrada en frecuencias graves y medias, con franjas anchas y brillantes que alcanzan los 1000 Hz. Estas bandas iniciales sugieren un reingreso gradual del sonido, tras un posible momento de silencio o refracción. El espectro se va poblando progresivamente con frecuencias intermedias y altas, visibles como líneas horizontales más finas, lo que indica una superposición de resonancias y un aumento de la densidad tímbrica. Entre los minutos 4:15 y 4:45, la imagen se vuelve mucho más luminosa, con un bloque anaranjado que ocupa prácticamente todo el rango de frecuencias. Este tramo corresponde a una zona de máxima intensidad sonora. El color brillante y la continuidad vertical reflejan una masa compacta de sonido que combina ruido, tono y reverberación. A diferencia de los minutos anteriores, donde el material aparecía en capas diferenciadas, aquí predomina una textura uniforme, casi saturada, lo que podría interpretarse como un clímax o punto de expansión total dentro de la obra. Hacia el final, minuto 4:45 a 5. La energía se mantiene alta, pero empieza a fragmentarse. Aparecen estructuras más definidas, visibles como líneas verticales que cortan a la masa sonora. Estas marcas representan ataques o modulaciones rítmicas, momentos donde la compositora introduce movimiento interno dentro del bloque continuo. El espectro conserva su brillo en las zonas bajas y medias, aunque las frecuencias más agudas comienzan a atenuarse, preparando una posible transición hacia una nueva sección más estable. El movimiento espacial y frecuencial constituye una parte esencial de la construcción en esta pieza. Más allá de un simple artilugio novedoso, estos elementos construyen narrativas que justifican la existencia de la obra, al contribuir a la desarticulación de la fuente original. Esta descaracterización del sonido permite a Emma Margetson construir motivos sonoros propios de paisajes fantásticos y fuentes sonoras imposibles, exhibiendo de esta manera un manejo creativo y majestuoso del sonido concreto. A nombre del equipo conformado por Hanna Abarca,
Noé Tello y Sebastián Hernández, les damos la más grata agradecimiento y esperamos que tengan un muy lindo día.